Bueno, en el anterior video, disculpen, fue que se me cortó la conexión. Entonces, nos habíamos quedado en el cálculo del trabajo de las dos partes del proceso. Bueno, de las dos partes que contribuyen al proceso. Recuerden que la parte de volumen constante no va a contribuir con trabajo. Entonces, el proceso era un proceso de un enfriador o una bomba de calor realmente. Nos teníamos la fórmula del trabajo del proceso diabático, que al final podíamos usar la alternativa, la primera ley de la termodinámica, y encontrar el trabajo de esa parte del proceso, del que era el adiabático. Y el otro que era más fácil era solamente la parte de presión constante, y reemplazábamos con la fórmula de gas ideal. Sumábamos las dos partes y el trabajo total nos dio este 11.523, si no me equivoco, déjenme ver si daba esto. Sí, 4.000 más 6.000, sí, 11. Les recuerdo que es posible que se encuentren preguntas en otros libros que tengan una convención de trabajo diferente a la que nosotros usamos. Para efectos del quiz, solo vamos a usar la convención del libro de nosotros. Ok. Entonces, continuamos. Quiero hacer el 2030. Dice, calcula el cambio de entropía de 0,130 kilogramos de helio gaseoso en el punto de ebullición normal del helio cuando se condensa isotérmicamente a 1 litro de helio líquido. Sugerencia, vea la tabla 17.4. Bueno, esa es una tabla que viene ahí. Entonces, eso es simplemente para buscar el calor latente de evaporación. Entonces dice, calcula el cambio de entropía, la masa del helio es igual a 0.130. Tanta libertad de movernos. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a tener una disminución de la entropía. Y es lo que esperamos. Entonces hay que buscar primero el punto de ebullición y nos dice que se condensa isotérmicamente a 1 litro de helio líquido. O sea, el volumen final es 1 litro de helio líquido. Entonces, entonces al menos tenemos el volumen del helio líquido y hay que buscar en esa tabla lo que deberíamos de buscar. Antes resolvamos el problema como lo tenemos. Entonces dice que estamos de una vez en el punto de ebullición, o sea, en el punto en donde puede pasar de líquido a sólido o sólido a líquido. Bueno, realmente debería llamarse condensación. Entonces, el cambio de entropía para la condensación del helio
Perdón, se cortó un toque la conexión. Ok, entonces repasemos. Tenemos el problema 2030, nos dice una masa de helio de 0.130 kilogramos gaseoso se va a condensar en helio líquido a 1 litro como volumen final del helio líquido. Ah, hay que buscar el punto de condensación o el punto de ebullición y el cambio de entropía. Bueno, el punto de eso hay que buscarlo en la tabla del libro, pero el cambio de entropía es lo que nos preguntan realmente. No podemos usar directamente esta fórmula, ¿por qué? Porque, ¿qué es lo que pasa? Hay un cambio de fase. Estamos pasando de helio gaseoso a helio líquido. No hay cambio de temperatura en ese momento. Ténganlo presente. Cambios de fase, no hay cambio de temperatura. Entonces, esta fórmula no la pueden usar. Pero recordábamos que para un cambio de fase, Q es igual a la masa que está cambiando por L, donde L era una constante que era lo que representaba el calor latente, ya sea de fusión, evaporación, condensación. La temperatura es constante durante ese trayecto. Entonces, delta S de la condensación del helio, perdón, es igual a la condensación, bueno, al estado inicial hasta el estado final, entonces lo vamos a poner, menos L de M, dividido entre T. Esta T es la temperatura a la que está ocurriendo. No hay cambio de temperatura, es una temperatura única. L es constante. Desde la masa igual a 0, la masa inicial de estado líquido es 0. Hasta que se condensa absolutamente todo. La masa final son los 130 kilogramos. Como ya les dije, uno está esperando aquí una reducción de la entropía. ¿Por qué? Porque estamos reduciendo el número de libertad que tienen las partículas que componen el gas. Recuerden que en un líquido las partículas. Disculpen, se está cortando la transmisión, no sé por qué. Ok. Bueno, déjenme buscar un segundo el dato que ocupamos. Aquí está. Dice que el punto de ebullición del helio o sea, donde está pasando de sólido, de líquido a gaseoso o de gaseoso a líquido, es 4.216 Kelvin. Es muy importante que trabajen estas cosas en Kelvin. ¿Por qué? Porque aquí no hay ningún cambio de temperatura. Estas ecuaciones están hechas para usarse con Kelvin. Y el calor latente de fusión
9 por 10 a la 3 joules sobre kilogramo. Entonces, la única diferencia es de que ocupábamos el menos ya que estábamos pasando de gaseoso a líquido. Ok, todo se mete en esta fórmula. El cambio de entropía resulta que da menos 20.9 por 10 a la 3 por la masa 0.130 dividido en la temperatura a la que ocurre, 4.216 Kelvin. Dice que el cambio de entropía es ok, este ejercicio es sencillo, pero nos ilustra cómo hacer el cambio de entropía de un proceso que no es los procesos tradicionales de los gases que habíamos visto en la parte anterior, que son los que usan los motores. En este caso hay un cambio de fase. Muy bien. Ahora quiero hacer el problema que hice 2050, el motor de Stirling. Dice, el ciclo de Stirling para el problema 2050, que es grande, y por lo tanto es un problema más rudo de lo normal. Dice, el ciclo de Stirling es similar al ciclo de Otto, excepto que la compresión del gas se efectúa a temperatura constante y no adiabáticamente. El ciclo de Stirling se usa en motores de combustión externa. De hecho, no necesita quemar combustible, se puede utilizar en cualquier forma de producir una diferencia de temperatura. Gradiente de temperatura solar, geotérmica, oceánica, etc. Lo que implica que el gas interior del cilindro no participa en la combustión. El calor se suministra quemando combustible constantemente fuera del cilindro, no explosivamente en su interior como en el ciclo de Otto. Por ello, los motores de ciclo Stirling son más silenciosos, pues no hay válvulas de admisión y escape, una fuente importante de ruido. Si bien se usan ciclos de Stirling pequeños para diversos propósitos, las versiones para automóvil no han tenido éxito porque son más grandes, pesadas y costosas que los motores de automóviles convencionales. La secuencia de paso de fluido del trabajo del ciclo es en la figura que viene ahí. Entonces nos dan una figura, ya casi le dibujo. Lo que nos preguntan, encuentra el trabajo del ciclo en la compresión isotérmica del tiene este es el punto C, este es el punto B, este es el punto D y este es el punto A. Dice que estos son isotermas, T1 y T2. Ya, entonces de una vez nos están dando los dos focos de temperatura que vamos a usar, T1 y T2. Todo lo hacen en este problema de manera
algebraica. Entonces no esperemos encontrar una parte numérica de esto, excepto los factores que vengan acompañando estos T1, T2 y los volúmenes que dan. Porque en realidad solo dan los volúmenes, pero no dan las presiones. Dice que VB es igual a VA entre R, donde R es algún número de reducción. Y esto es nada más VA. Se le llama razón de compresión R. Así es como lo denominan. Recordemos que el trabajo máquina era directamente el área bajo la curva de esto. Ese es un proceso de volumen constante. Por lo tanto, no hay trabajo. Cero. Del proceso B al proceso C, el trabajo también es a volumen constante. Por lo tanto, no hay trabajo. Cero. Estos son donde está emitiendo el calor y donde está recibiendo el calor. Por acá está saliendo calor y por acá está entrando calor. Ok. Los procesos isotérmicos se caracterizan porque el delta U es igual a 0 en estos lados. Entonces, esas partes del proceso van a tener siempre delta U igual a 0 en la parte de las isotermas. Y empezamos. Queremos el trabajo del proceso A al proceso B. Entonces, el trabajo es igual a menos la integral del punto A al punto B, P de V. P no es constante, así que hay que reemplazarlo con la fórmula de Gas-Ideal, ya que esto es una compresión isotérmica. Podemos usar perfectamente Gas-Ideal para él. Entonces, esto sería nRT. En este caso, la temperatura es constante y tiene un valor de T1 dividido entre V de V. Abajo es A menos, perdón, menos nRT1 por logaritmo natural de De todos modos, la pregunta lo pide así, menos NR por T1 por logaritmo natural de VA entre R dividido todo entre VA. Trabajo de AB es igual a menos NR T1 logaritmo de 1 entre R minúscula. Podemos meter el menos sin ningún problema. Si por pura casualidad se fijan en la solución que da el libro de estas preguntas, lo verán que ellos tienen el signo opuesto a lo que nosotros ponemos. Eso es porque ellos usan la convención de signo de manera diferente. Ok, esta sería la respuesta para nosotros en el caso de que ocupemos ponerlo en el quiz. WCD es exactamente la misma integral, solamente que se reemplaza la T1 por T2. Entonces no hay necesidad de volver a hacer toda la integral. NR por T2, logaritmo natural de el volumen final, que el volumen final en este caso es volumen de D.
entre el volumen inicial, que es el volumen de C. Pero el volumen del punto D es el mismo volumen del punto A y el volumen del punto C es el mismo volumen del punto B. Y ahora, VB lo daban en términos de el volumen A menos NR mayúscula T2 logaritmo natural de VA entre VB dividido entre R. Perdón, VA entre R. Cancelamos, cancelamos. Y esto da menos NR T2 logaritmo natural de según el libro, sí, solamente se pedía lo que era el trabajo dentro del ciclo. No le pedía nada más. Ok, esa es la parte de trabajo. Yo le voy a agregar algo más. ¿Por qué? Para hacer el problema un poco más interesante. Encontrar los calores. El calor de salida y el calor de entrada. Ese sería el QC y ese sería el QH. ¿Por qué? Porque el QH es por donde entra y el QC es por donde sale. ¿Cómo sé eso? Bueno, porque está aumentando la presión, por lo tanto, tiene que estar entrando energía por este lado. De aquí, más bien, QC es la salida. Entonces, calculemos también lo que es calor en estas partes de los procesos. Entonces, Q para ir de A hasta B. Yo sé que en esta parte que lo dije muy claramente, entonces que en esta parte el cambio de energía interna de A hasta B es 0. Por lo tanto, es lo mismo que Q de AB más W de AB. Entonces, el calor del proceso AB es igual a menos el trabajo del proceso AB. Y esto ya lo tenemos calculado. NR mayúscula T1 por logaritmo de R minúscula. Nada más es de agregarlo menos. De manera similar, el calor del proceso CAD también es isotérmico. RT2 logaritmo de R minúscula. En este caso le agregamos un menos extra y cancela lo que se va a cancelar. NR, este va a quedar entonces positivo. T2 por logaritmo natural de R minúscula. En esta parte también incluyemos delta U de CD igual a 0. Mi recomendación es que hagan esto en una tabla. Lo van a poniendo en tablas si la pregunta se los pide
calcular un montón de partes. Es probable que no, porque vamos a trabajar con marque con X. Y solo haya que calcular una pequeña parte de eso, pero lleven mucho orden dependiendo de lo que quieren calcular, porque hay unas preguntas de esas que son muy largas. Nos toca los dos procesos a volumen constante. Los procesos isovolumétricos se van a caracterizar por trabajo igual a 0. C es isovolumétrico. Entonces el cambio de energía interna, yo les había dicho que es siempre N por CV por delta T para un gas. Ya esto sería absolutamente todo, porque no conocemos ni el número de moles ni el CV. No podemos reemplazarlo con ningún valor conocido de momento. Mucho menos CV, que no sabemos qué tipo de gas es, si es monoatómico o diatómico. En este caso, no nos preocupamos. CV es un valor que se va a quedar de esta manera. Delta U es igual a número de moles por CV por la temperatura del punto B, que era la temperatura 1, menos, la temperatura final, la temperatura del punto C, que es la temperatura 2, menos T1. Y esto también es igual al calor del proceso de ir de B hasta C. Esto coincide con el calor del sistema. Bueno, con una parte de la entrada de calor del sistema. En realidad, sí, antes lo dije mal. La entrada del calor, esto es solamente una entrada de calor. Y esto es solamente una salida de calor. Porque estos dos procesos no son adiabáticos, son isotérmicos. Pueden salir y entrar calor por las otras partes isotérmicas. Solamente contribuye una pequeña parte al calor de entrada y al calor de salida. Ok. El otro proceso es la salida de calor. Delta U desde el punto D al punto A, misma historia, NCV por el delta T. En este caso estamos pasando de un punto inicial de temperatura T2 a un punto final de temperatura T1. Prácticamente el mismo que teníamos en la parte anterior. Ya con eso terminamos la pregunta, como se las dejé. Les dejo a ustedes para que calculen el cambio de entropía. Para que completen este ejercicio. Y quiero hacer el 2049, porque usa un proceso que no era o sea, dos procesos conocidos y uno que no tenemos la fórmula para él, pero en realidad se puede inferir la fórmula. Dice, un gas monoatómico con comportamiento ideal se somete al ciclo de la figura, y dan la figura, que se indica en el sentido que se indica. El camino del proceso CA es una línea recta en el diagrama PV,
Calcule calor, trabajo y delta U para cada proceso, de AB, de BC, de SA. Calcule calor, W y delta U para el ciclo completo. Determine la eficiencia del ciclo. Ok, este problema también es bastante completo. La diferencia con el anterior es que hay uno de los ciclos, uno de los procesos que no es de los tradicionales, pero eso no es ningún problema. Recuerden que yo les había dicho que pueden existir procesos que no son tradicionales, pero fijándonos en la geometría que tiene, podríamos llegar a sacar toda la información que requerimos. Desde el punto hasta el punto A. Acá nos dice que tenemos 3 por 10 a la 5 pascales. Y acá tenemos 1 por 10 a la 5 pascales. Del volumen del punto A tenemos medio metro cúbico. Y aquí tenemos 0.8 metros cúbicos. Noten que no nos dicen qué tipo, cuánto es el número de moles, pero solo nos dicen que es un gas monotómico ideal. Ok, no nos dicen el número de moles, no nos dicen las temperaturas, por lo tanto hay varias incógnitas acá y quieren que saquemos el trabajo. Muy bien, el trabajo para cada parte hay que recordar qué significaba esta famosa integral. W es igual a menos la integral del punto inicial que punto recta. Entonces podemos calcular fácilmente el área bajo la curva y además también podemos calcular el trabajo total sin necesidad de sacar mucha información. Por ejemplo, vamos a sacar primero el trabajo total. Lo pide en la parte final, pero el trabajo total sería menos el área que está acá. El trabajo máquina es el área que está aquí. Es un triángulo. El área del triángulo es base por altura entre 2. Entonces, vamos a ver. La base son 0.8 menos 0.5 metros cúbicos. Por la altura, 3 por 10 a la 5 pascales menos 1 por 10 a la 5 pascales. Dividido entre 2. Entonces, cuando tengan un proceso que sea un proceso diferente a los tradicionales, lo único que tienen que sacar es el área que hay bajo la curva de él o el área entre la curva, dependiendo si es el trabajo solo del proceso o el trabajo de todo el ciclo. Recordamos también que el trabajo llevaba un signo menos para nuestra convención, a menos de que nos dijeran el trabajo máquina de la situación, que el trabajo máquina siempre es positivo. Entonces, 0.8 menos 0.5 por 2 por 10 a la 5 dividido entre 2. Dice que me da 30 kilojoules negativo. ¿Sí, no? Sería el positivo. Ya tenemos una parte de la pregunta B. Ahora muy bien. Fácilmente podemos ver lo siguiente. El trabajo de ir de B hasta C
el trabajo de ir desde A hasta B es bastante sencillo. Es simplemente menos la presión por el cambio del volumen. Volumen final, el volumen de B, el punto B. Volumen inicial, el volumen del punto A. ¿Por qué? Porque es presión constante. Voy a poner aquí presión de A. Menos la menos 3 por 10 a la 5 pascales por 0.8 menos 0.5 metros cúbicos. Y sea 90.000, bueno, menos 90 kilojoules. De A hasta B y el trabajo de ir de B hasta C. La otra es calcular directamente el área que hay debajo de la recta. Entonces esto es menos. Hay una parte que va a ser plana. Y una parte que es triangular. Una parte rectangular y una parte triangular. Esa es una manera de hacerlo. Lo voy a escoger de esta manera porque esto debió haber sido lo primero que debía haber hecho. Pero ya les dije, ustedes en una pregunta así, ustedes pueden empezar a calcular cosas fácilmente con solo ver la geometría. El trabajo total menos el área del triángulo. El triángulo que marqué con rojo. Entonces, el trabajo de ir a C menos el área que hay debajo de esta recta. Y esto lo separamos en dos áreas diferentes. Ok. Entonces, si lo vemos, el triángulo en verde en realidad es el mismo triángulo en rojo, solamente que se le da vuelta. Tiene la misma base. Entonces, perdón, así. Entonces, el área de este triángulo, el triángulo verde, es menos 30 kilojoules. Menos el área del triángulo E, el área del rectángulo. 1 por 10 a la 5 por 0.8 menos 0.5. Eso, si se fijan, nos va a dar también 30 kilojoules. Esto aquí solo suma joules, pero al pasarlo el 10 a la 5 en términos de kilo, queda de esta manera. Entonces al final queda menos 60 kilojoules de ir desde C hasta A. Pero como estamos en compresión, perdón, va a quedar positivo. Perdón, se me estaba pasando esto. De ir de C a A es una compresión, esto es positiva. 60 kilojoules, ahora sí coincide. Si lo ven, menos 90 kilojoules más 60 kilojoules nos da el trabajo total, que son menos 30 kilojoules.
El signo menos es porque en realidad acá hay una compresión. Al haber compresión, el delta V es negativo. Ok, ¿qué queda? Queda el calor en cada proceso. Ir desde A hasta B es un proceso isobárico. Entonces, ir desde A hasta B es un proceso isobárico. El calor para este caso es N Cp delta T. Tenemos un detalle. No conocemos este delta T. Tampoco conocemos el número de moles, pero eso no es ningún problema. ¿Por qué? Porque conocemos el volumen y la presión en esos lados. Vea lo que va a pasar. N, el Cp, para un gas monoatómico es 5 medios de R. N por 5 medios de R por el T final, que es el T del punto B, menos el T del punto A. Esto es igual a 5 medios por NR T del punto B menos NR T del punto A. Si nos fijamos, esto es un lado de la fórmula del gas ideal. Entonces, 5 medios de presión en A, volumen en A, menos presión en B. Perdón. Presión B, volumen en B, menos presión en A, volumen en A. Ya con esto es más que suficiente para hacer el cálculo. No necesitamos saber las temperaturas ni el número de moles. Ahora muy bien. Esto nos da 5 medios por la presión en el punto B. Es la misma presión del punto A. Entonces puede salir fuera del paréntesis. 3 por 10 a la 5 por, ahora muy bien, por 225.000 joules o 225 kilojoules. Esto es una entrada de calor. Aquí va a haber una salida de calor. Y aquí habría que determinar qué es lo que hay. Entonces, 225 kilojoules. Del proceso B al proceso C es un proceso isocórico. En este caso, Q es igual a NCV delta T. El CV para este proceso es 3 medios de R. Misma historia antes, N por 3 medios de R por temperatura del punto C menos temperatura del punto B. Si reemplazamos NR por T acá, nos da 3 medios de la presión en el punto C, el volumen en el punto C, entonces pueden salir de acá, 3 medios del volumen del punto B por presión en C menos presión en B.
La presión en el punto C es menor, es solo apenas 1 por 10 a la 5. Por lo tanto, esto va a ser una salida de calor. Según mi calculadora, esto me da menos 240.000 joules. Menos 240 kilojoules. Ahora muy bien, queda la gran incógnita. ¿Cómo es el calor del proceso C al proceso A? Uno esperaría entonces que en esta otra clase de procesos tener algo que nos indique cómo hacerlo. Lo que sea. Una especie de C para eso. En realidad uno podría intentar calcular una especie de C para eso, pero no es necesario. Para procesos raros, uno podría hacer algún intento de determinar el C por algún medio que obtengan, pero no es la única manera. Vamos a ver. Tenemos el Q desde el C hasta A. Tenemos el trabajo total. Tenemos los trabajos de cada parte. Y tenemos el C en algunas partes. ¿Cuál es nuestra alternativa? Bueno, usar la primera ley de la termodinámica. Delta U es igual a Q más C, Q más W. Delta U precisamente para este. Ahora muy bien, ¿qué nos toca? Perdón, se pegó en internet. Entonces les decía lo siguiente. Para calcular el calor del proceso C hasta A, uno tal vez pensaría de hacer el procedimiento que hicimos en clase, encontrar el CP y el CV, pero eso no es viable. Hay muchísimos procesos en que eso no va a ser absolutamente nada viable. Tratar de hacer el mismo procedimiento. El CP y el CV ya son algo conocido y son los únicos Cs que ocupamos para los gases ideales. La alternativa será usar cambio de energía interna. Creo que se volvió a pegar. Ah, bueno, ahí está. El cambio de energía interna lo podemos calcular siempre. ¿Por qué? Porque el cambio de energía interna siempre va a estar dado por esto. N, CV, N, CV, la temperatura del punto A menos la temperatura del punto C. No conocemos esas temperaturas, pero podemos reemplazar esto. N por 3 medios de R por TA
menos TC. Y hacer el mismo procedimiento que hicimos hace rato. Entonces, esto sería 3/2 de disculpen, otra vez se pegó el internet. Ok, entonces les iba diciendo que en esto no era ni siquiera ninguno de los dos, ni presión constante ni volumen constante. Solamente es un proceso ahí cualquiera, pero el cambio de energía interna siempre va a ser el mismo. Ok. Parece que estoy teniendo serios problemas con el internet, entonces me voy a apresurar con esto. 3/2 por la presión del punto A. ¿Dónde está el punto A? Ok, 3 por 10⁵ por 0.8. Me dice que da el cambio de energía interna de este lado a este lado 105 kilojoules. Ya eso sería todo. Q es igual a cambio de energía interna menos el trabajo. 105 kilojoules de 60 kilojoules positivos. Esto dice que da 45 kilojoules. Muy bien, eso es lo que uno hace cuando tiene un proceso que no tiene ni la fórmula para no la conocemos. Entonces, ¿cómo hacemos? No nos preocupamos. Usamos siempre la primera ley de la termodinámica para completar el resto de información. Muy bien. No requerimos mucha más información para esto. Vamos a ver qué más pedía el problema. Bajo igual a 0. Por lo tanto, en este caso, esto también es el cambio de energía interna del proceso BAC. Nos faltaría el cambio de energía interna para el proceso de A hasta B. Hay varias alternativas. Usar la primera ley de la termodinámica y buscar los datos que teníamos en la parte anterior. ¿Qué es lo que voy a hacer? La otra es volver a calcular NSV por delta T.
Pero ya que tenemos los datos de estas partes, lo podemos usar. Q de AB más W de ir de A hasta B. El Q de AB, ¿cuánto da? 225 kilojoules. Esto da 130. Bien, por ser un ciclo, cambio de energía interna del ciclo, 0. Se puede comprobar a la hora de sumar esto. 135 kilojoules. Vamos a ver. Más 105 kilojoules. Menos 240 kilojoules. Esto da 0. Si no nos da 0, hay algo que hicimos mal a medio camino. Puede que numéricamente les dé muy cercano a 0. En ese caso está bien, porque numéricamente uno va haciendo muchas veces redondeos. No todos tienen números tan bonitos y exactos. A la hora de hacer redondeos se nos puede pasar algo y puede dar ligeramente diferente de 0, pero es un ligero. Eso es simplemente un error de redondeo. Si lo hicieran 100% algebraico, tiene que dar 0, siempre. Ahora muy bien, el trabajo máquina ya lo habíamos calculado. Lo que nos falta es el calor total de esto. O sea, el calor que está entrando menos el calor que está saliendo. O sumar todos los calores en realidad. Aquí tenemos 1, 200. 240, ese es un calor saliente. Y el calor del proceso sea, que son un calor entrante, 45. El calor total que pasó por esta máquina, muy bien. El calor entrante o el calor high debería ser la suma, 225 más 45. El calor saliente, 240 kilojoules. Vean que en realidad se aprovecha muy poquito trabajo. Y desde aquí ya podemos ver que el trabajo total eran apenas 30 kilojoules o el trabajo máquina. Vamos a ver desde acá. Trabajo máquina, 30 kilojoules. La eficiencia de la máquina, 1 menos valor absoluto de el calor saliente. Aquí lo deberíamos de poner en valor absoluto para evitarnos problemas de signos. Calor saliente entre calor entrante. Esto es igual a 1 menos
240 kilojoules entre 270 kilojoules. Técnicamente uno de esos dos iba negativo, el calor saliente. Pero para ponerlo valor absoluto, entre 270. Y se queda un noveno o 0.1111. Traducido por porcentaje de eficiencia, 11%. 11.11%. Calculamos la eficiencia de Carnot para agregar algo final a este ejercicio. La eficiencia de Carnot no tenemos las temperaturas. Se puede calcular. Ok, habría que identificar entonces las temperaturas de esos puntos. Nos regresamos al diagrama. Recordamos. Bueno, voy a redibujar el diagrama más abajo. Es un triángulo y hay que identificar la temperatura mayor y la temperatura menor. En este caso hay tres temperaturas, las que están dadas por estos puntos. Esta temperatura va a venir por acá, esta temperatura va a venir más o menos por acá y esta temperatura va a venir por acá. Las temperaturas que nos interesan son la mayor y la menor. O sea, esta es la menor, de cold, y esta es la mayor, de high. Más o menos así van las hipérbolas de estas figuras. O sea, nos interesa la temperatura temperatura. Disculpen, de verdad tengo serios problemas con el internet. No tenemos ni siquiera el número de moles para tratar de calcularlos, pero vamos a aprovechar el número de moles. La temperatura de la eficiencia de Carnot es igual a 1 menos la temperatura del punto A entre la temperatura del punto B, y en el numerador vamos a multiplicar n por r, en el denominador vamos a multiplicar n por r. Esto es básicamente multiplicar por 1. 1 menos la primera parte, ya la puedo reemplazar por la fórmula de gas ideal, y la otra parte también. Ahora muy bien, la presión del punto A y la presión del punto B eran iguales. Entre en volumen de B. Recordamos, el volumen de A era medio metro cúbico y el volumen de B era 0.8 metros cúbicos.
Lo máximo que podemos llegar a obtener es 0.375 de eficiencia para una máquina de Carnot, o sea, una máquina idealizada que pueda sacarle toda la eficiencia posible. Ese es nuestro límite posible. Se traduce esto en un 37.5%. Recuerden que para sacar el porcentaje es nada más multiplicar por 100. O sea, una eficiencia del 37.5. Ok, lo vamos a dejar hasta acá. Hagan un repaso. Recuerden cómo identifiqué esas temperaturas. Simplemente hice pasar las isotermas y me fijé en la isoterma en los extremos. Aquí hay un extremo y aquí está el otro extremo. El extremo más próximo a los ejes es la temperatura más baja. El extremo más alejado es la temperatura más alta. Esta es una temperatura intermedia, pero no es el foco de temperatura que nos interesa. Las intermedias no nos interesan, son las extremas. El TB y el TA. Ok. Voy a subir este PDF y cualquier cosa me preguntan. Mucha suerte en el quiz.